con la palabra en el corazón. Un espacio para estudiar, reflexionar y profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Acompáñenos en este peregrinar educativo de encuentro y comunión con la bendita palabra de Dios. Hermanos y amigos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Estamos nuevamente con ustedes luego de una pequeña pausa que hicimos para tomar unas pequeñas vacaciones, no del Señor, sino de las arduas tareas que cada uno de nosotros en nuestros ministerios realizamos. Pero estamos para la gloria del Señor de vuelta con la palabra en el corazón. En este día nos toca seguir con la segunda unidad de estas lecciones que hemos estado brindando a través de mi esposa Sandra y de todo el tiempo que hemos estado con ustedes ofreciendo las lecciones bíblicas cada domingo. Esta segunda unidad tiene el título de las promesas de Dios y está hoy esta lección bajo el tema de las tinieblas a la luz. Hoy estamos viendo la lección número 20. Esta lección número 20 tiene por título Dios promete guiar nuestro camino. Fíjense ustedes, Dios promete guiar nuestro camino. Y la encontramos en Isaías capítulo 48, los versos del 3 hasta el 8 y luego el verso 17. Como toda lección, tenemos un texto para recordar que dice de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Eso está en el verso 17 de este capítulo 48 que vamos a discutir en el día de hoy. Los objetivos son sencillos. El primero, definir idolatría. El segundo, capacitar a la congregación para discernir qué es la idolatría. Y el tercero, afirmar la soberanía de Dios. Como toda lección, hay un vocabulario. La primera palabra es ídolo. Ídolo es una especie de representación física de una deidad frente al Dios único que no puede ser representado. Israel se vio frecuentemente atraído por el culto pagano y las imágenes sagradas de sus divinidades extranjeras. La segunda palabra es Babilonia. Babilonia se define como puerta de Dios. Es la ciudad cuya historia se remonta al periodo sumario, del cual se derivan muchas de sus tradiciones culturales. Estaba ubicada en lo que hoy es Irak del Sur. El imperio asirio pasó a Babilonia bajo el rey Nabucodonosor. En el Antiguo Testamento simboliza la ciudad del poder enemigo de Dios. Hermanos, nosotros a veces pensamos que la idolatría o el paganismo al mismo tiempo es un término del pasado que no tiene vigencia en nuestros días o en nuestros tiempos. Muchos la asociamos con templos, con divinidades, con culturas muy antiguas, especialmente con las mitologías griegas y romanas. Sin embargo, no es así. Siempre han sido representadas de manera, diríamos, romántica. En el cine se representan estos dioses como en Egipto, Isis, o vemos películas donde vemos a Hércules y otros dioses que menciona el paganismo, tanto de Roma como de Grecia y otros de todos los caldeos. Y miramos estas películas en una lucha a veces cósmica
entre estos poderes que afirman ser, por un lado, los creadores del mundo, del cielo, la tierra y todos los seres humanos, y lo vemos en esta lucha constante por el poder. De hecho, en muchas películas vemos como hay una pelea entre titanes, se le dice, tratando de dominar unos sobre otros. Esa es la manera en que el mundo representa a aquellos que en algún momento piensan que son los dioses que les rigen. Sin embargo, esto no es así. Y también tenemos que mirar que a pesar de que estas historias son del mundo antiguo, todavía en el día de hoy hay personas que creen y piensan que esto es realidad. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos para comenzar es: ¿existe la idolatría? ¿Existe todavía este pensamiento donde vemos diferentes cosas de la creación y las divinizamos y hasta nos arrodillamos delante de ellas? ¿Existirá todavía la idolatría? Pues miren, desde el punto de vista del cristianismo, de la fe cristiana, cualquier imagen, cualquier cosa, cualquier persona inclusive que reciba culto y mayor importancia que Dios es idolatría. Porque solamente existe un Dios y solamente Dios es digno de alabanza y de culto entre todos los seres humanos. Pero para seguir abundando en este tema, vamos a la lectura bíblica que nos ocupa la lección del día de hoy, que es en Isaías capítulo 48. Comenzamos a leer desde el verso 4 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que pasó ya antes lo dije, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto sé que eres duro, que una barra de hierro es tu cerviz y tu frente de bronce. Por eso te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición fundaron estas cosas y mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas: he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías sabido. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Esta lección, como hemos mencionado, se centra principalmente en lo que es la idolatría y lo que es el paganismo, al cual Israel estuvo expuesto cuando estuvo en cautiverio, tanto Israel como el reino del norte por los asirios, y luego Judá, el reino del sur, con el dominio babilónico. Cuando nosotros miramos la palabra paganismo, nosotros examinamos su etimología y nos damos cuenta que esta palabra proviene del latín pagamus, y lo que significa o designa es a una persona que reside en el campo. O sea, una persona pagana es un campesino. Eso es lo que realmente significa su palabra, la palabra en el origen.
es esa referencia que se le da, porque en el periodo de los cultos urbanos, cuando comienza el cristianismo a desarrollarse y el imperio romano hace suyo el cristianismo, pues estos lugares apartados, lugares fuera de la ciudad de Roma, estaban siendo poco a poco convertidos a la nueva religión, o sea, al cristianismo, pero todavía quedaban en muchas de estas regiones personas en el campo que continuaban adorando y sirviendo a sus dioses o a la religión que ellos habían aprendido desde la niñez. Así que en ese sentido el término fue utilizado originalmente por los cristianos de Roma para, más o menos de manera despectiva, de manera peyorativa, decirle: no, lo que pasa es que esta gente del campo, o sea, estos paganos todavía no han conocido a Dios y no han abrazado el cristianismo. Eso nos pasa mucho a nosotros en Puerto Rico, cuando a veces la gente en San Juan dice: ustedes son de la isla. Y eso es peyorativo, o sea, eso tiene una connotación en el sentido de que todo el que vive fuera de San Juan es una persona campesina con poco conocimiento, poca experiencia de vida y que no tiene mucho que aportar a la cultura de la metrópoli. O sea, de esa misma manera era que se expresaban en estos tiempos los cristianos de Roma en cuanto a aquellos que todavía no habían sido convertidos al cristianismo y que vivían lejos de lo que era el centro del imperio, y se le comenzó a llamar de esta manera: paganos. Así que los cristianos pues iban creciendo poco a poco en la predicación, y van adquiriendo poder político en medio de todas estas regiones que el imperio romano dominaba, y por eso ese significado de que como hemos dicho, en el origen significa una persona del campo, comenzó a cambiar hacia aquellos que no conocían el evangelio de Cristo, y se les comenzó a llamar hombres sin religión o hombres sin Dios. Fíjense que de paganismo, persona del campo, fue transformándose la palabra a una persona sin religión o una persona sin Dios. Cuando nosotros miramos de dónde viene la idolatría, de dónde viene el paganismo, o sea, cómo se originó esta práctica, miren, nosotros vamos a la Biblia, porque nuestro libro de referencia siempre va a ser la Biblia. Y más adelante vamos a mencionar la importancia de escuchar y estudiar la Biblia, porque lo hemos enfatizado y hoy lo vamos a seguir enfatizando. El origen de la idolatría y el paganismo nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 10 y capítulo 11, cuando se da el evento de la Torre de Babel. Dentro de los descendientes de Noé, nosotros vamos a mirar cómo luego del diluvio nuevamente las personas quieren ser más grandes que Dios y comienzan a erigir, a levantar una torre para alcanzar el cielo. Recuerden que en ese tiempo la creencia era que los dioses vivían en las alturas, y si el hombre pudiese alcanzar las alturas donde habitan los dioses, podía dominar a los dioses y ser su propio Dios. Esa es la intención que había detrás de la construcción de la Torre de Babel, y por qué Dios caminó entre ellos y le dijo: no, a estos hay que confundirlos porque ya están endiosándose nuevamente. Así que la raíz de todo lo que nosotros conocemos hoy o llamamos paganismo es entonces esto que hemos mencionado de Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 11. Pero también hay otras regiones en el mundo
donde se le llama diríamos el paleopaganismo, que es esas culturas antiguas de la edad de piedra que comienzan a adorar al sol, a adorar a la luna, a adorar las estrellas y comienzan estas deidades y dan origen a este tipo de práctica y se da entonces en esta edad de piedra situaciones como que todo al norte de Europa se va desarrollando todas estas prácticas en Irlanda, en Groenlandia y todo ese norte de Europa que son los países nórdicos. Ahí se comienza a desarrollar principalmente estas prácticas de adoración a deidades que el mismo hombre crea y le da forma. Una de ellas es Stonehenge, que están viendo una fotografía donde se plantea que este lugar era un lugar de adoración a los dioses que el mismo hombre en su imaginación había creado de formas de sí mismo. También en la isla de Pascuas tenemos las cabezas, las famosas cabezas de la isla de Pascua, que son otra representación de esta época donde el hombre está buscando siempre un ser superior a quien adorar, pero para no reconocer a Dios y negar a Dios, simplemente tratan de figurarse a alguien que se parezca a ellos mismos y comienzan a adorar. Fíjense ustedes, hermanos, que todo esto se da en una realidad en tiempos antiguos, pero todavía hoy vamos a ver que sigue la misma práctica de alguna manera, tal vez no tallando significativamente cosas tan monumentales como esta, pero sí de otra forma. El pasaje del libro de Isaías que hemos leído, aunque la mayor parte de las profecías que encontramos en la segunda parte, como dijo Sandra la semana pasada, del libro de Isaías, son profecías que hablan de la restauración y hablan de la salvación del pueblo de Israel y también de la salvación que Dios ofreció a cada uno de nosotros en Cristo Jesús con las profecías mesiánicas, las profecías del siervo sufriente. Esta parte, específicamente en el capítulo 48, nosotros estamos viendo profecías que son de juicio. Sí hay en toda la segunda parte de Israel profecía de salvación, pero aquí nosotros tenemos una de esas profecías de juicio que se encuentran en este capítulo. Aquí nosotros vemos a Dios reprendiendo a Israel por su infidelidad. Y vamos a notar además que en este capítulo comienza a hablar y se le enfatiza algo. Dice, mira, oír, oye. El verbo oír, escucha. Se le demanda al pueblo que escuche, que oiga. Y esto es un verbo sumamente importante en la Escritura. Evoca de hecho Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios a través de Moisés le dice al pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y de ahí viene el Shema, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero comienza diciendo, oye Israel. Y el verbo hebreo que se utiliza en este pasaje de Deuteronomio es uno que se traduce como oír, escucha y obedece. O sea, significa obedece. Estamos hablando de que aquí el Señor está demandando de nosotros que le obedezcamos, que escuchemos para obedecer. De ahí también vienen los conceptos de anunciar y proclamar, que son mandatos del Señor para su iglesia. Así que escuchar es el principio de la obediencia, según la Escritura. Y nosotros, para poder obedecer los mandamientos de Dios, primero tenemos
que escucharlos. Tenemos que estudiarlo. Así que esto implica, hermanos, algo bien importante. Escuchar es una tarea urgente para el pueblo de Dios. Urgente, y más en nuestros días. Es urgente que la gente y la iglesia comience a escuchar palabra de Dios. Es urgente, nos va la vida. Para nosotros poder escuchar la voz de Dios tenemos que ir a su palabra. Para aprender a adorar tenemos que entender lo que la Escritura habla. Por eso es que se levantan ídolos. Porque el hombre, en vez de centrarse en lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, levanta imágenes de sí mismo. O sea, como hemos dicho, se idolatra. La raíz de todo pecado, hermano. La idolatría es la raíz de todo pecado. Hemos dicho ya desde el jardín del Edén, el hombre era inconforme, no quería, le abrieron esa tentación de no, vas a ser igual que Dios. Quiero ser igual que Dios. No quiero depender de Dios. Dios lo tengo que echar a un lado porque yo quiero vivir a mi manera, tomar mis propias decisiones y hacer lo que yo quiera. Eso es idolatría. Porque estoy retando a Dios. Y tenemos que luchar contra eso. La iglesia tiene que luchar contra eso. El pasaje bíblico, hermano, nos comisiona a cada uno de nosotros a cumplir con las tareas que se nos asignan, las tareas que se nos han encomendado. Dios ha enviado a su pueblo en el poder del Espíritu. Él nos envía para que cada uno de nosotros, y de hecho nos reitera Dios, el Santo de Israel, dice el pasaje, nos ordena, nos comisiona, nos capacita, nos enseña para que aprendamos a caminar por el camino del bien, el camino correcto, el camino de la rectitud, y que lo enseñemos. Por eso el mismo pasaje de Deuteronomio capítulo 6 dice, y la enseñarás a tus hijos. De ahí la importancia de la educación, porque nosotros tenemos la misión de proclamar las virtudes de aquel que nos rescató, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados a proclamar las virtudes del Dios que nos creó. Bendito sea su nombre. Y esta lección, hermano, nos recalca la importancia de escuchar la palabra de Dios. Y es necesario escuchar las palabras divinas, oír los mandamientos de Dios. Antes de cumplir esos mandamientos tenemos que aprenderlos, estudiarlos. Si no, no podemos cumplir cabalmente con ellos. Si no escuchamos a Dios, jamás podremos obedecer sus mandamientos, sus mandatos. No podremos entender cuál es su voluntad. No podemos vivir agradando a quien nos ha creado con tanto amor. Si no vamos a su palabra, si no entendemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros, ¿cómo vamos nosotros a ejecutar? ¿Cómo nosotros vamos a vivir agradando al Señor si no conocemos lo que el Señor quiere hablarnos? Y el problema, hermanos, es que escuchar es difícil en estos tiempos. Escuchar es difícil porque hay demasiadas voces, demasiada gente hablando. El internet, que es un medio que puede ser bueno, se convierte en un gran enemigo también, porque a través del internet hay miles de personas poniendo opiniones, dando estudios, y mucha gente va al internet, van a YouTube, van a todas estas fuentes y toman como verdades lo que mucha gente dice sin profundizar en la escritura.
Y a veces son sendos disparates lo que están diciendo. El Internet da acceso a un mercado de ideas que es infinito, interminable parece. Y muchas personas afirman que lo que proclaman en esos espacios es la verdad. Y lo peor es que muchos afirman que lo que ellos dicen es la única y la correcta verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es necesario congregarnos. De ahí la importancia de congregarnos. De ahí la importancia de por qué Hebreos dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Nosotros nos congregamos para aprender y como comunidad de fe apoyarnos. Una de las tareas de la iglesia, sobre todo, que tiene que cumplirse en estos tiempos, es precisamente capacitar al pueblo de Dios para discernir y rechazar la idolatría y estas teorías y estas nuevas teologías que se levantan y que nos quieren transmitir y que a veces engañan a muchos de nuestros hermanos. Y eso debe comenzar por nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer una práctica constante de la lectura de la Escritura. Debemos rechazar todo aquello que nos aleje del único y verdadero Dios. Tenemos que desarrollar, tenemos que cada uno de nosotros despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia para acercarnos al Señor. Por lo tanto, debemos examinarnos para evaluar si estamos siendo verdaderamente fieles a Dios. Afirmamos, hermanos, que el futuro está en las manos de Dios, nunca está en las manos del hombre. Yo afirmo y afirmamos en mi casa y creemos firmemente en la soberanía de Dios y que nuestros destinos están en sus manos, no en las manos de los hombres, ni en los pensamientos que tergiversan la verdad de Dios. El futuro no está escrito en las manos de los hombres, ni está escrito en los caracoles que lanzan los santeros, ni en los que leen las cartitas del tarot, ni los que leen el horóscopo. Ahí no está el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad está en las manos y depende exclusivamente de Dios. El Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha comprado con la sangre preciosa de Cristo y que en su amor nos da libertad para adorarle, libertad para servirle, libertad para hallar el camino que conduce a cada uno de nosotros al encuentro con Él. Y rogamos a Dios porque así sea. Queremos terminar la lección resumiendo algunos puntos de lo que hemos dicho. Así que miremos el resumen para esta lección. Esta lección afirma los siguientes puntos bíblicos, teológicos y pastorales. La obediencia comienza con el oír. Es necesario escuchar las palabras divinas y oír los mandamientos de Dios antes de cumplirlos. Si no escuchamos a Dios, jamás podremos obedecer sus mandatos y vivir una forma agradable al Señor, quien nos ha creado con tanto amor. Necesitamos escuchar el mensaje del único y verdadero Dios, el mensaje que proviene de Dios y que nos lleva a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo contemporáneo hay objetos de culto que intentan desviar nuestra atención, alejándonos del único y sabio Dios.
Existen distintas formas de idolatría. El objeto de culto que nos aleja de Dios no tiene que ser un espíritu o una divinidad. Hay personas que se enfocan tanto en sus familias, en sus trabajos o en sus posesiones que llegan a idolatrarlas. Afirmamos que Dios es el creador, el redentor y el sustentador del mundo, de la humanidad y del universo. La Iglesia de Dios tiene la tarea y responsabilidad de compartir este mensaje de salvación con la humanidad en general. Terminemos con la oración en este día, no sin antes decirles que Dios les bendiga, Dios les guarde. Tanto mi esposa Sandra como yo estamos para servirles, siempre dedicados a llevar la palabra del Señor con la palabra en el corazón. Así que nos despedimos luego de la oración. Hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Oremos. Único y sabio Dios, venimos delante de tu presencia para pedir perdón por nuestras infidelidades. Te hemos fallado y hemos sido rebeldes a la visión celestial. Hoy nos comprometemos a rechazar los ídolos que matan y destruyen a la humanidad. Hoy nos comprometemos contigo una vez más para anunciar tus virtudes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón. No dejen de sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.